Queridos, estamos en tiempo difícil, estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de crisis, pero estas crisis no impiden que estemos compartiendo, que estemos disfrutando, que estemos juntos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, buscando de Dios, orando al Señor, expresando nuestra adoración a Él y diciendo cuánto lo amamos, porque Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro socorro. Dios está presente, es presente en nuestra vida. Así que muy bienvenido a nuestro servicio, muy bienvenido a ese tiempo de la iglesia Riverside. Mi querida familia Riverside, bienvenido. Mi querido hermano, mi querido internauta, si estás pasando ahí navegando por las redes sociales y nos has encontrado acá, quédate ahí, no te vayas, esté hasta el final porque estoy seguro que va a ser un tiempo de bendición. Como yo decía, no estamos viviendo un tiempo fácil. Es un tiempo de crisis, un tiempo de muchos conflictos. La pandemia, esta crisis sanitaria global y los números no bajan. Uno escucha por acá, por allá, unos países están con situación mejor, otros países están luchando aún con estos números y nosotros acá donde vivimos, nuestros países de origen siguen luchando con esta situación. Estamos viviendo un tiempo de verdad muy, muy difícil por esa pandemia. Hay tensión por todos los lados. No fuera suficiente la tensión por el tema de la pandemia, la tensión por la política. Los políticos se ponen a degladiarse, a debatirse, a pelear uno con el otro, tratando de obtener ventajas de toda esa situación. Así que tenemos esa tensión política también, la tensión racial. Aquí hemos estado viviendo días difíciles, días complicados por el tema esta situación de la policía, este conflicto cultural o no cultural, muy complicado. Hay una tensión por todo el país, muchas ciudades con manifestaciones, muchas ciudades, la gente saliendo a la calle para protestar, manifestar, pelear. O sea, estamos viviendo una sociedad en conflicto, específicamente también hablando, en mi caso brasileño, en Brasil estoy acompañando también noticias de Brasil, manifestaciones por las calles, en las ciudades, tanto por el tema de la salud, por el tema del gobierno, pueblo, la pandemia, la política. O sea, una situación muy, muy complicada. Y lo que podemos ver es que hay causadores, acusadores y hay inocentes sufriendo por toda esta cuestión. Hay mucha gente sufriendo inocentemente, teniendo el sufrimiento. O sea, estamos viviendo una sociedad en conflicto, una sociedad pasando un tiempo bien, bien complicado. No es nada nuevo, no es ninguna sorpresa, no es nada de este momento, porque la Biblia ya nos habla de esto. La Biblia ya nos habla de estos tiempos finales, los señales de parte de Dios, de la naturaleza, manifestación, pestilencia. La Biblia habla de todas esas cosas que iban a suceder. Así que no es nada nuevo. Y si nosotros vamos a retroceder en el tiempo, vamos a ver de que al principio de la iglesia primitiva, y estamos hablando de esto porque tema nuestro es la carta de Santiago, y Santiago escribió esta carta allí en la mitad del primer siglo. En aquel tiempo ya estaba viviendo estos conflictos, por supuesto, guardando las debidas proporciones, pero igual, una sociedad que estaba viviendo en conflicto también en aquel tiempo, al principio de la iglesia primitiva. Los judíos que se convirtieron y hubo la dispersión, tuvieron que salir y como nuevos creyentes estaban teniendo persecuciones, estaban sufriendo por profesar la fe en Cristo, y entre ellos mismos habían conflictos porque no se entendían, no tenían la madurez
había una incoherencia entre lo que decían ser como cristianos ahora y lo que practicaban. O sea, había una situación muy, muy complicada. Y Santiago, grandemente usado por Dios, interviene para enseñar, para compartir o enseñanzas, o exhortar, orientar en cómo vivir la vida cristiana. El propósito de Santiago, cuando escribe esta carta, era exactamente para que los creyentes en aquel tiempo no desmayaran en su fe, que ellos no desanimaran, que ellos no se arrepintieran de la fe que habían profesado, estaban profesando en Cristo. Como quien, ahora soy cristiano, ahora he creído en lo que hizo Jesús, ahora profeso mi fe en Jesús como el Mesías, mi Señor, mi Salvador, y estoy sufriendo toda esa persecución. Pensaba vivir en una comunidad de amor, de esperanza. Vivo en una iglesia donde hay conflictos, hay peleas. Entonces, mejor volver atrás, mejor negar a Cristo, mejor no hubiera declarado mi fe en Cristo. Puede que y algunos pensara esto, y Santiago va a escribir exactamente para que eso no ocurriera, sino que se mantuviera firmes. Santiago va a animarlos, motivarlos, incentivarlos a que permanecieran firmes en la fe que habían profesado. Por eso él va a decir al principio del capítulo 1 que el pasar por pruebas era de bendición, porque iba a perfeccionar la fe, iba a resultar en crecimiento, en madurez, en edificación. Entonces nosotros estamos viendo que Santiago comienza hablando de las pruebas, de las adversidades, de las pruebas en las persecuciones, de las pruebas en el contexto socioeconómico político que ellos vivían en aquel tiempo. Pero sigue hablando, entonces a partir del capítulo 2, y vamos a entrar un poco más en esto hoy día, sigue hablando de las pruebas que ellos tenían y que tenemos nosotros aún hoy día, la prueba de nuestra fe por nuestras acciones, la prueba de nuestra fe por nuestras actitudes, la prueba de nuestra fe por cómo actuamos en relación a las personas que nos rodean, cómo tratamos a estas personas, cómo respetamos a estas personas, si las queremos, si las respetamos o si las menospreciamos. Y es lo que Santiago va a decir en ese momento para aquella iglesia, y va a decir para nosotros igual hoy día. Él va a decir, ahora en Cristo somos todos iguales. Ahora en Cristo somos uno solo. Ya no hay más ricos, no hay más pobres, no hay más sabios, no hay más cultos o no cultos, no hay los inteligentes, los no inteligentes, no hay judíos, no hay griegos. Ahora en Cristo somos uno solo, estamos todos en el mismo nivel. En Cristo somos todos iguales. Parece que como que Santiago estuviera hablando para nosotros hoy día, ¿no? Porque tristemente nosotros somos rápidos en hacer acepción, en juzgar las personas, en dividir la sociedad por camadas, por niveles. Y el capítulo 2, vamos a estar leyendo, abra su Biblia allí, donde estás allí, el Santiago va a decir, ya el primer versículo 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Él va a decir que vuestra fe, ahora en Cristo, ahora que estás profesando una nueva vida, ahora es que es parte de la iglesia cristiana, ahora es que dice que es un cristiano porque has creído en Jesús, que vuestra fe, que vuestra conducta, que vuestra práctica de vida sea sin acepción de personas. ¿Qué es acepción? Es selección, es elección, es favoritismo, es elegir personas que yo creo que me van a hacer bien y elegir o menospreciar personas que yo creo que no me van a servir para nada. Es
tratar de acercarme a personas que de alguna manera yo pienso que voy a tener ventajas y alejarme de personas que yo pienso que no voy a tener ninguna ventaja y al contrario, puede que quieran aprovecharse de mí. Entonces yo voy, en la medida que voy viviendo, voy haciendo selecciones. Esto me sirve para ser parte de mis amistades, un círculo de amistades, tener relación, compañerismo. Estos no, esta clase no, este grupo de personas, este tipo de gente no. O sea, esto es hacer acepción. Y lo que Tiago está diciendo es esto. Ahora, en Cristo, sin actitud de favoritismo. Pasaba mucho esto. Lamentablemente puedo decir que no solo pasaba, sino que aún pasa, aún sucede, aún tenemos ese mal dentro de nosotros. No sé si consciente o inconsciente, pero juzgamos, clasificamos las personas. Y Santiago va a hablar exactamente de eso, que de nada sirve profesar su fe en Cristo y al mismo tiempo ser un creído espiritual que presume ser más que los demás. Ser un creído que presume ser superior a los otros. Y estar eligiendo personas para tener amistades, eligiendo personas que van a ser parte de sus relaciones. Eso no es actitud cristiana. Eso no es ser cristiano, eso no es ser creyente, eso no es ser una buena persona, eso no es seguir y obedecer la palabra de Dios, hacer acepción de personas. Y parece que algo que sucedía mucho en aquel tiempo, repito, lamentablemente sucede. Tenemos que aprender eso, hermano, tenemos que aprender eso. En Cristo somos uno, somos iguales, no hay más, no hay menos, porque Cristo murió por todos, derramó su sangre por todos, pagó el precio del pecado por todos. No para grupos, no para ricos, no para los pobres, no, por todos. La palabra de Dios dice que Dios amó al mundo de tal manera que amó, que dio a su Hijo para todos los que en Él creen. Cuando dice Dios amó al mundo de tal manera, al mundo son personas, gente, nosotros, los seres humanos. Y Santiago pone un ejemplo, por eso que yo digo que parece que era algo común en aquel tiempo, algo común en la iglesia primitiva, porque el versículo 2, él va a decir, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. O sea, claramente acepción de personas, claramente dar honor al que viene bien vestido, con anillos, con traje espléndido, y menospreciar al andrajoso, menospreciar al pobre, menospreciar a aquel que no se presenta bien. Y estoy insistiendo en este punto porque es algo muy serio. Consciente o inconsciente, nosotros tenemos mucha facilidad para mirar a las personas, juzgarlas por lo que vemos, juzgarlas por la apariencia. La apariencia de verdad que nos toca mucho y nos olvidamos lo que dijo ya Dios ya de hace mucho tiempo cuando estaba hablando con Samuel, que fue a la casa de Isaí para mirar los hijos de él, para elegir y ungir a un nuevo rey, él se pone a mirar los hijos de Isaí, y viene uno y viene otro, cada uno de buena apariencia, cada uno formoso, y la apariencia hacía con que Samuel se pusiera a pensar, es este que voy a estar ungiendo rey, y no, y al fin Dios le va a decir, no, a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Hablando de los hijos de Isaí. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y sabemos que allí fue cuando David fue ungido rey, porque Dios estaba diciendo, no mire la apariencia, sino que yo miro al corazón. Es triste porque
por esa actitud, nosotros nos ponemos como jueces. Y vamos a ser jueces con malos pensamientos. Nuestra naturaleza, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro corazón que va a juzgar en este caso, no vamos a hacer buen juicio, vamos a juzgar con malos pensamientos. Y Santiago va a decir eso por hacer distinción, por hacer acepción, por elegir personas por la apariencia, por sus posesiones, porque tiene plata, porque es una persona de alto nivel en la sociedad, de influencia, personas que miramos esas cosas. Y Dios está diciendo, no es la apariencia, sino el corazón. El versículo 4 va a decir, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Lo que Santiago está diciendo para aquella iglesia y para nosotros hoy día, de que estamos separándonos, dividiéndonos, haciendo distinciones. Y eso es luchar en contra de uno mismo. Si como creyentes, si como pueblo de Dios, si como transformado, rescatado, regenerado por la sangre de Jesús, estamos predicando una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia que propaga el evangelio, una iglesia que es para vivir de manera diferente, una iglesia para vivir en amor, una iglesia para ser y hacer la diferencia en la sociedad, para llevar palabras de esperanza, llevar motivación, llevar ánimo a la gente, la fuerza en estos tiempos difíciles. La iglesia tiene que hacer esa labor, si no, ¿qué hace la iglesia? Y si estamos luchando en contra de eso, peleando entre nosotros, haciendo distinciones entre nosotros, haciendo acepción entre nosotros, mirando el más bello, el más bonito, es más aquel que huele mejor. No. Tenemos que ser uno en Cristo, una sola familia, sin acepción, sin esa actitud egoísta, porque los malos pensamientos, si vamos a ser jueces nosotros mismos, vamos a actuar con egoísmo. La actitud egoísta va a hacer con que estemos exaltando a aquellas personas que nos convienen, entre comillas, nos convienen según nosotros imaginamos, y menospreciando las personas que no nos conviene, otra vez, entre comillas, no nos conviene porque tenemos malos pensamientos. Y Santiago va a exhortar a aquella iglesia y exhórtanos a nosotros hoy día acerca de que fuimos nosotros hechos por Dios, creados por Dios, rescatados por Dios por medio de Jesucristo para unidad, para que vivamos en unidad, no en acepción de personas. Él va a hablar, vamos a seguir los versículos 5 en adelante, él va a hablar acerca de la riqueza material y de la riqueza espiritual, que es una riqueza eterna. Eso es lo que cuenta para nosotros, la riqueza espiritual, que es la riqueza eterna. Él habla acerca de la opresión que estaban viviendo. Él habla acerca de la situación difícil en aquel momento, social, económico, político, los reyes, los que atacaban los cristianos, los emperadores. O sea, había una persecución muy grande, y en medio de esto, hasta los que blasfemaban en contra de Dios, blasfemaban el nombre de Dios. Y él va a relatar esto para exhortar a los creyentes de que tuvieran cuidado, de que no cayeran en esta misma situación, de que volvieras en contra de Dios, que comenzara a blasfemar en contra de Dios. Por eso él va a decir, mantenerse firme, profesar la fe en Jesús y mantenerse firme en la fe en Jesús. Él va a decir, hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Él está hablando de esta herencia que Él prometió a los que le aman a Él, pero ricos espiritualmente, ricos en las manos de Dios,
ricos en esperanza de que Dios es poderoso, soberano y tiene control de todas las cosas, no ricos de este mundo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Ahí está hablando a los ricos de aquel tiempo. Vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago fue práctico. Santiago no estuvo dando vueltas, sino que le fue al grano y indicando a la iglesia en aquel tiempo el problema que tenía y a la misma vez indicando, direccionando qué es lo que tenían que hacer. Mantenerse firmes en el Señor, confiados y apegados de las manos de Dios, profesando la fe en Cristo y no haciendo acepción de personas y amando a los que les perseguía, amando a los que estaban atacando, porque lo que Santiago quería era modelar la vida de aquellos creyentes en Cristo, con Cristo, o modelar Cristo en la vida de ellos. Queridos, es lo mismo para nosotros hoy día. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios para nosotros? ¿Por qué estudiarla? ¿Por qué leerla? ¿Por qué conocerla? Para que pongamos en práctica lo que aprendemos en la palabra de Dios. Y poner en práctica la palabra de Dios, ¿lo que es? Acercarnos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Pablo va a decir esto, que debemos acercarnos a la estatura del varón perfecto. O sea, modelar Cristo en nosotros, vivir tal cual Cristo en nosotros. Repito lo que siempre estoy diciendo, el apóstol Pablo: esta vida que vivo en la carne, ya no la vivo yo, sino en la fe en el Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Entonces, lo que Santiago está queriendo decir para ellos, dice para nosotros: ahora nueva criatura, ahora nueva persona, ahora Cristo viviendo en nosotros, vamos a hacer la diferencia, vamos a ser diferentes, vamos a dar a conocer este amor, aunque las personas alrededor no hagan por merecerlo, pero igual nosotros no hacemos por merecer y Dios sigue amándonos. Dios nos ama. Entonces tenemos que ser diferentes, hacer la diferencia, no hacer acepción, no elegir personas, no buscar, seleccionar, sino amar a todos. Amar, querer bien a todos. Ser la diferencia en la vida cristiana. El Evangelio va a decir que somos sal de la tierra y la luz del mundo. La sal es para dar sabor. La sal es para preservar. La sal, mucha sal, da sed. Entonces nosotros tenemos que dar sabor en esta sociedad donde vivimos. Tenemos que preservar esta sociedad donde vivimos. Tenemos que vivir de manera tal que las personas que nos conocen tengan sed de Cristo, que busquen qué es lo que hay diferente en nosotros. Y la diferencia es Cristo Jesús. Entonces, sal de la tierra. Y la luz del mundo, por supuesto, llevar luz donde hay oscuridad, llevar luz donde está tiniebla. Es lo que Dios quiere que hagamos. Es así que tenemos que vivir. Vivir de manera tal que la ley del amor sea visible, que Cristo sea visible. El versículo 8 le va a decir: si en verdad cumplís la ley real, conforme la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Voy a repetir porque esa es la ley real, la ley suprema. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago está repitiendo lo que encontramos ya en Levítico y Mateo también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como cristianos, queridos, no debemos vivir como antes. Como hijos de Dios, no debemos vivir como vivíamos otro tiempo.
porque fuimos rescatados, fuimos transformados, somos nueva criatura, somos nuevas personas, fuimos comprados por una sangre preciosa que nos ha perdonado, nos ha transformado, nos ha puesto en un nuevo mundo con nuevos principios, nuevas prioridades. Debemos tener un nuevo estilo de vida. Entonces es bueno que estemos examinándonos a nosotros mismos y a ver, mirar, evaluar. ¿Estoy expresando el amor de Dios a las personas alrededor mío? ¿O sigo aún haciendo acepciones? Acepción, elección. ¿O sigo aún eligiendo personas que me convienen y que no me convienen? Pero pastor, entonces, ¿qué voy a hacer con esas personas que hacen mal? Esas personas que viven en la prostitución, en drogadicción, que son criminosos y tengo que tenerlos como... No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No estoy hablando de esto. Estas personas son dignas de compasión, de misericordia. Tenemos que amarlas. Y es lo que hace Dios con nosotros. Dios no hace acepción, porque si Él hiciera acepción, no hubiera amadome a mí. Tenemos que amar a esas personas. Una cosa es nosotros separar la persona, el ser humano, y quererlo bien y amarlo. Y otra cosa es estar de acuerdo con lo que hace, lo que está haciendo. No, igual que Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Entonces es importante nosotros entendermos eso, amar a estas personas, quererlas bien y hacer de nuestra parte todo lo que podemos hacer para sacarlas de ahí, para orientarlas, dirigirlas, abrir los ojos, exhortarlas de que no es lo que deben de hacer, porque si nosotros hacemos acepción de personas, si damos la espalda, estamos en pecado. Y Santiago va a decir, versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y es pecado, es transgresión de los mandamientos de Dios. Acepción, favoritismo, discriminación es pecado. No podemos discriminar a las personas. Repito, si es el caso, necesitamos tener compasión, misericordia, de verdad estar en la brecha, orar por esas personas, pero no hacer acepción, no hacer discriminación. ¿Por qué? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? El que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si haces casi todo bien, pero una cosita mal, ya te has hecho transgresor de la ley. Ya sabemos de eso, ¿no? Fallamos en uno como si hubiéramos fallado en todo. Pero me llama la atención la comparación que hace Tiago aquí del adulterio con matar, ¿no? Pero si cometes adulterio, si no cometes adulterio, pero matas, igual has transgredido. El matar aquí es la relación que hace Tiago con el pecado, pero no específicamente matar físicamente, sino matar espiritualmente, porque el rechazo hace daño. El rechazo mata, la acepción mata, el menosprecio mata. Es lo que está diciendo Tiago. Si hacemos acepción, si rechazamos las personas, si discriminamos, estamos matando esta persona en su ser, en su esencia, en su vida. O sea, cuidado, queridos, cuidado con el rechazo, cuidado con acepción. Por eso Santiago está destacando este principio de vida, la coherencia en la vida cristiana, que el hablar y el hacer estén de manos dadas. El hablar y el hacer estén caminando juntos. Era lo que sucedía. Como iglesia que estaba empezando ahí en primer siglo, hablaban de Cristo, predicaban a Cristo, una pasión, un fervor, una nueva vida.
O sea, tenía un discurso, tenía una teoría increíble, pero en la práctica no vivía, en la práctica no hacía. Y es lo que Santiago está diciendo. Él va a recalcar el versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nosotros seremos juzgados y vamos a rendir cuentas. Vamos a estar presentes allí al frente del Señor en el gran juicio. ¿Y cómo vamos a presentarnos? Y Santiago va a decir, así hablar, así hacer. Y yo estoy recalcando eso, tomando esas palabras de Santiago para mí y poniéndolas para ti, a usted que me escucha en ese momento, que haya coherencia en nuestra vida. Que el sí sea sí, el no sea no. Porque el que pasa de ahí, ya dice la Biblia, procede del maligno, viene del maligno. Una vida de apariencias, una vida de mentira, una vida de decir una cosa y vivir otra, una vida de mencionar una cosa y practicar otra, es pecado y seremos juzgados por eso. Y peor, que seremos juzgados sin misericordia. Y eso es fuerte, eso duele. La ley de la libertad que él menciona es el Evangelio, es el amor de Dios, es la gracia de Jesucristo, es su compasión, es de verdad el cuidado de Él para con nosotros. Esa ley de la libertad, está diciendo Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos esta bendición, tenemos esta situación que Dios por su amor nos ha dado, esta oportunidad de ser juzgados por Él en amor, en misericordia, en compasión. Pero si no, vamos a ser juzgados sin misericordia. El versículo 13 va a decir, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Queridos, actuar en pecado, vivir en pecado, actuar en favoritismo, hacer acepción de personas, impide la manifestación de la gracia, de la misericordia de Dios. Impide que Dios actúe en misericordia para con nosotros. El versículo 13 es bien claro, va a actuar sin misericordia el juicio de Dios sobre nosotros. Y, queridos, y eso es todo lo que no necesitamos en estos tiempos difíciles, en esos tiempos de conflictos, en esos tiempos de dificultades, batallas, es todo lo que no necesitamos. Perder la misericordia de Dios, estar fuera del alcance de la misericordia de Dios. No necesitamos eso. Todo lo contrario, necesitamos más que nunca la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios, el consuelo del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios cuidando de cada uno de nosotros. Necesitamos de este amor, de esa compasión. Que no seamos nosotros cerrando las ventanas del cielo por una actitud pecaminosa, por vivir en pecado. Evalúe tu vida, evalúe tu corazón, evalúe tus sentimientos, cómo están tus relaciones. ¿Tiene compasión de aquellos que necesitan compasión? ¿O hace acepción de aquellos que crees que no te conviene relacionarse con ellos? No acepción de personas. No ganamos nada con eso. Es más, Dios no hace acepción de personas, ya se los he dicho. Si Dios hiciera acepción de personas, no hubiera rescatadome a mí, no hubiera perdonadome a mí, ni a ti tampoco. Dios no hace acepción. Acerquémonos a Dios, acerquémonos, aprendamos a amar como Él ama, aprendamos a cuidar como Él cuida, aprendamos a querer como Él quiere a nosotros. Y es más, podemos amar porque Él nos amó primero. Podemos querer a las personas porque Él nos quiso primero. Vamos a aceptar ese amor de Dios y practicar ese amor de Dios. Vamos a disfrutar de ese amor de Dios y vivir ese amor de Dios. Vamos a recibir ese amor de Dios y compartir ese amor de Dios.
vivir ese amor de Dios en este mundo tan difícil, ese mundo tan cruel, ese mundo alrededor nuestro lleno de conflictos, de perturbaciones, tanta turbulencia social. Y nosotros podemos ser y hacer la diferencia. El mundo alrededor tuyo va a cambiar independiente de crisis o no crisis, de pandemia o no pandemia, de la política o no la política. Si miras las personas alrededor tuyo con otros ojos, con compasión, con misericordia, con amor. Haga de Jesús la razón de tu vida. Haga de Jesús la razón de tu existencia. Aprenda a amar como Jesús amó. No haga acepción de personas. Abre tu corazón. Deja a Jesús vivir en ti. Deja a Jesús ser el Señor de tu vida. Ame como Jesús amó, sin acepción, y vas a ver que el mundo alrededor tuyo va a ser todo diferente. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Quiero estar orando contigo y que el Señor de verdad mantenga sus manos, derrame del cielo porción dobrada del cuidado celestial sobre su vida. Que el Espíritu Santo pueda llenar tu corazón y que sí, vamos a vivir como una grande familia en en unidad, un solo amor, una sola fe, porque hay un solo Dios. Dios eterno, Padre poderoso, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión. Ayúdanos a entender y comprender las personas, a no hacer acepción, a no tener favoritismo, a no mirar personas por sus apariencias, a no mirar por sus posesiones, a no mirar por lo que aparentan ser, sino mirar el corazón. Y aquellas personas que son dignas de misericordia, no vamos a hacer acepción, sino tener compasión. Vamos a aprender, Señor, a amarlas, no de acuerdo con las cosas que hacen, pero amarlas para que cambien, que seamos instrumentos para ayudar personas a que cambien sus vidas. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias porque en Jesús podemos tener fe, esperanza de un nuevo tiempo, fe, esperanza en unidad, fe, esperanza en una gran familia, fe, esperanza de una eternidad celestial que podemos empezar a vivir en paz desde ahora, desde ese momento, independientemente de las circunstancias alrededor de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu amor. Oramos, nos ponemos en tu presencia, descansamos en tus brazos, nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, ponemos todo a los pies de la cruz de Cristo y hacemos provecho de la palabra que dice Jesús: venid a mí, los que estáis cargados, cansados, y yo los haré descansar. Necesitamos descansar en tus brazos. Por eso nos rendimos a tus pies. Padre querido, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.